El pasaje bíblico es Esdras capítulo 3 en adelante. En los versículos 1 al 7, edifican altar, guardan las festividades y ofrendan para la construcción del templo. El pueblo de Judá realiza el primer retorno de Babilonia en el año 538 a.C. Por eso el pueblo de Judá se estableció en las ciudades. En ese año, en el mes séptimo, se reunieron todos en Jerusalén, porque el pueblo se reunió en el mes séptimo para celebrar la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. En ese momento se reunieron el sacerdote Jesúa y sus hermanos sacerdotes. También se levantaron el gobernador Zorobabel y sus hermanos. Los sacerdotes se levantaron y ofrecieron holocausto delante de Dios conforme a la ley. En el versículo 3, todo el pueblo de Judá edifica el altar. Ofrecían holocaustos de día y de noche sobre el altar. El pueblo de Judá guardaba las festividades. Colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. A causa del temor y las tribulaciones, el pueblo de Judá servía mejor a Dios. El número del pueblo de Judá que regresó del cautiverio era muy pequeño. También había muchos pueblos que se oponían a la edificación del templo. Por eso el pueblo de Judá tenía miedo. Pero esas amenazas incentivaron al pueblo de Judá a edificar el altar con más fuerza. El pueblo de Judá clamaba con más fuerzas a Dios. Los pueblos de Judá guardaban la ley con mayor dedicación y ofrecían sacrificios. Las persecuciones de los pueblos vecinos hicieron que Judá edificara el altar más rápido. El pueblo de Judá recuperó la fe antigua y comenzó a guardar la ley. Si estamos cómodos, no sentimos la necesidad de apoyarnos en Dios. Si estamos tranquilos, no tenemos ni siquiera la voluntad de vivir según la palabra de Dios. Esto le había pasado también a Jacob. En el vado de Jaboc, escuchó que su hermano Esaú venía a él con 400 hombres. Por eso Jacob oró apoyándose en Dios y luchó con el ángel. Consecuencia de eso, Jacob recibe el nombre de Israel. Luego, cuando Jacob estuvo cómodo, sus hijos pecaron en Siquem. Eso hizo que Jacob temiera a los pueblos vecinos. Entonces Jacob subió a Betel. Jacob edificó altar en Betel y quiso recuperar la primera fe. Entonces los pueblos vecinos temieron a Jacob.
Todas las tribulaciones que padecen los creyentes son permitidas por la gracia de Dios. Filipenses 1:29 dice lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cierto hermano mayor en la fe dijo: si ustedes no tienen tribulaciones, provóquense. Nosotros debemos procurar vivir según la palabra de Dios. Según de Timoteo 3:12 dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que regresaron guardaron la ley de Dios conforme a lo que está escrito. Ofrecieron holocaustos cada día. También celebraban las nuevas lunas en el primer día del mes. Ofrecían holocaustos. En todas las festividades ofrendaban holocaustos. El holocausto es un sacrificio que se ofrece quemando totalmente el sacrificio. Simboliza la entrega total del cuerpo a Dios. También simboliza la redención de Cristo que habría de venir. La fiesta de los tabernáculos es para conmemorar la vida de tabernáculo durante la peregrinación del desierto en el tiempo de Éxodo. La fiesta de los tabernáculos se celebraba viviendo en tabernáculos durante una semana desde el día 15 del mes séptimo. La fiesta de los tabernáculos es para recordar que Dios rescató de Egipto a los israelitas. La festividad es para agradecer a Dios que les hizo atravesar bien el desierto. Es una festividad rememorando los sufrimientos que padecieron en el pasado. La fiesta de los tabernáculos es una festividad para agradecer a Dios con austeridad. Nosotros también debemos agradecer por la salvación en Cristo. Debemos agradecer a Dios por su gracia que nos ha guardado de diversas tribulaciones. En el versículo 6 dice: pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Ellos edificaron altar antes de poner los cimientos del templo. Esto enseña que antes de realizar la obra de Dios, primero debemos orarle a Dios, y también nos enseña que primero debemos adorar a Dios. En el versículo 7 dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Dieron comida, bebida y aceite a la gente de Sidón y Tiro, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano. Esto hizo Salomón cuando edificó el templo.
Los pueblos de Judá siguieron el ejemplo de Salomón para la edificación del templo. Los sidonios y tirios eran extranjeros y los judíos los emplearon para la edificación del templo. También hoy en día, para la edificación del templo, para realizar la obra de Dios, podemos emplear a los incrédulos. En los versículos 8 y 9 comienza la tarea de edificación del templo. Los pueblos de Judá empezaron la edificación del templo en el segundo mes del segundo año de haber regresado de Babilonia. Quizás emplearon un año para la preparación de la edificación del templo. Ahora comenzó la tarea activa de la construcción. Por eso en el versículo 9 establecieron a los levitas mayores de 20 años para supervisar a los obreros. Para la edificación del templo trabajaron muchos obreros, albañiles, carpinteros, etc. Por eso eran necesarios también los supervisores. Es muy importante encomendar las tareas a los que saben trabajar bien. También es muy importante la tarea de la supervisión. Para la edificación del templo espiritual de los creyentes, los pastores debemos supervisar correctamente. Los pastores necesitan ser supervisados por la Asamblea Regional y la Asamblea General. La Asamblea General debe recibir la supervisión de Dios y la palabra de Dios. En los versículos 10 al 13, cuando se colocaron los cimientos del templo, hubo gente que se alegró y otros que se lamentaban con llanto. Los pueblos de Judá finalmente colocaron los cimientos del templo. En ese momento los sacerdotes se vistieron de efod y tocaron trompetas. Los encargados de los instrumentos tocaron instrumentos musicales. En el versículo 11, todo el pueblo alabó a Dios. La edificación del templo de Dios era un evento muy alegre. Alabaron a Dios y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Dios es bueno, su amor es eternamente inmutable. Por eso se pudieron colocar estos cimientos del templo. Estos eran en su mayoría nacidos en Babilonia. Estos no habían visto nunca el antiguo templo de Salomón. Por eso cuando vieron colocados los cimientos del templo se emocionaron mucho y se alegraron. Pero entre los sacerdotes, levitas y líderes, los más ancianos, habían visto el esplendor del antiguo gran templo de Salomón. Los ancianos, viendo lo pequeño de los cimientos del templo presente, lloraron grandemente. El incendio del templo de Salomón fue en el año 18 del rey Nabucodonosor, en la tercera cautividad. Este momento de la colocación de los cimientos del templo era el segundo año del primer retorno del cautiverio. Eran 50 años de diferencia. Por eso cuando el templo se incendió,
Los que tenían 10 años ahora tenían 60 años. Los que tenían 20 años ahora tenían 70 años. El antiguo templo de Salomón era realmente grandioso, porque en aquel tiempo el poder del reino era muy grande, era una nación próspera. Pero ahora era muy insignificante y miserable, porque eran pocos los que regresaron del cautiverio para reconstruir el templo, y estaban trabajando en pobreza. Pero los ancianos no entendieron que este templo se realizaba por el poder de Dios. Los ancianos solo veían la apariencia exterior y lloraron grandemente. Ageo 2:3 dice lo siguiente: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y continúa diciendo, Ageos 2, versos 6 y 7, dice lo siguiente: Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:10 dice lo siguiente: Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Este templo, construido bajo el liderazgo de Zorobabel, se veía pequeño e insignificante, pero dentro de poco hará temblar el cielo, la tierra, el mar y la tierra seca. Cristo, el deseado de todas las naciones, vendría allí y llenará este templo con la gloria de Dios. Dice que después este templo tendrá una gloria mayor que el templo de Salomón. Por eso no debemos menospreciar viendo solo lo pequeño del comienzo. Podrá agrandarse por el poder de Dios. Dios mismo estará allí. Por eso temblarán el cielo y la tierra. También temblarán y se alejarán los enemigos. Dios proveerá de oro y plata necesarios para la edificación del templo. Ocurre lo mismo hoy en día con nosotros. No debemos pensar solamente en la gran gracia recibida al principio. No debemos pensar solo en eso. Luego, no debemos menospreciar la gracia pequeña. No debemos menospreciar los servicios y actividades que se realizan con amor y la palabra de Dios. Debemos llevar a cabo la obra de salvación con esperanza y perseverancia. Entonces la obra se hará cada vez más grande por el poder de Dios. La edificación del templo hace temblar a las naciones. La gloria de Dios será mayor que al comienzo. Por más que ahora sea pobre y débil, por la omnipotencia de Dios se puede edificar el templo espiritual. Dios proveerá de oro y plata necesarios para esa obra.
Hoy en día, la edificación del templo espiritual del creyente significa crecimiento del espíritu regenerado. Además, nuestros oídos espirituales se abren. También se abren nuestros ojos espirituales para ver más ampliamente el mundo espiritual. Nos vamos formando conforme a la palabra de Dios. Nos apartamos del pecado y nos vamos pareciendo a Jesucristo. En Esdras capítulo 4 se suspende la edificación del templo. En los versículos 1 al 6, los enemigos interrumpen la edificación del templo. Cuando los pueblos de Judá estaban edificando el templo, se levantaron opositores. Esos opositores eran samaritanos. Estos opositores afirmaban servir a Dios. Esar-Adón, rey de Asiria, mencionado en el versículo 2, había llevado cautivo a muchos israelitas de Samaria. Ese rey trajo a Samaria a gente de otras naciones. Por eso los israelitas, viviendo con gentiles, llegaron a ser un pueblo mestizo. La religión de ellos era servir a los ídolos paganos y también a Jehová, a quien servían los israelitas. Aunque los samaritanos servían a Dios, no lo hacían correctamente según la palabra de Dios. Ellos servían a Dios de manera sincretista, permitiendo la idolatría. Esto es sincretismo. Los samaritanos adoraban a Dios y a los ídolos al mismo tiempo. Estos samaritanos querían participar en la edificación del templo, pero esto era una trampa para impedir la edificación del templo. En el versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los jefes israelitas rechazaron la propuesta de ellos. Les dijeron que ellos no tenían nada que ver con la edificación del templo de Dios. Si permitían participar en la edificación del templo, quizás acelerarían el trabajo, pero no podían afirmarse en la verdad. No podrían edificar un templo que sea del agrado de Dios. Ocurre lo mismo hoy en día. La iglesia que va tras el sincretismo no puede edificar el templo espiritual de Dios. Es lo que pasa con las iglesias que permiten la teología modernista, teología de la liberación y misticismos equivocados. No pueden edificar el templo espiritual conforme a la verdad. Por eso no debemos transigir con la falsedad. Debemos edificar el templo espiritual por nuestra propia cuenta. Pero los líderes judíos respondieron del siguiente modo: como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Los líderes judíos hicieron mal en hablar así a los opositores. También dijeron: nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. Esta respuesta de los líderes judíos sí estuvo muy bien.
Habría sido muy bueno que respondieran diciendo: edificaremos como nos mandó Dios. Los líderes, en vez de contestar como nos mandó Dios, dijeron: como nos mandó Ciro, rey de Persia. Esta respuesta de los líderes no fue conforme a la fe. Indica que los líderes se apoyaban más en el rey Ciro que en Dios. Si bien los líderes estaban edificando el templo para Dios, no estaban confiando en el poder de Dios. Los líderes se apoyaron en Ciro, un rey del mundo. Por esa razón Dios no los ayudó en la construcción del templo. Finalmente tuvo éxito el propósito de los opositores. Por eso, si vemos los versículos 22 y 24, el rey Artajerjes ordena suspender la construcción del templo. Así los judíos tuvieron que suspender la construcción del templo. Si no nos apoyamos en Dios, sino en el poder del mundo, todo fracasará. Si vemos los versículos 4 al 6, dice que la construcción del templo fue frustrada varias veces durante muchos años. En el versículo 5 dice que sobornaron a los consejeros de la tierra. Aquí, los consejeros son los secretarios del palacio real. Son los funcionarios del trono del rey. Los enemigos paganos sobornaron a los consejeros para interrumpir la construcción del templo. Los judíos hicieron el primer retorno del cautiverio. En el segundo año, comenzaron la construcción del templo y trabajaron durante 2 años. Fue interrumpido en el año 534 a.C. Así pasaron 14 años. En el año 520 a.C. retomaron la edificación del templo. En los versículos 23 y 24, durante la época del rey Artajerjes se suspendió totalmente la construcción, hasta el tiempo del segundo año del rey Darío. En el versículo 6 los enemigos elevaron una carta al rey Asuero. Los enemigos acusaron de diversos cargos a los judíos. Siempre, en toda época, las religiones corruptas se alían con los poderes políticos para perseguir a la iglesia verdadera. Los enemigos nos molestan para que no avancemos edificando la verdad. Pasó lo mismo en la época de Jesús. Los sacerdotes y fariseos se unieron a la fuerza política de Pilato y crucificaron al Señor Jesús. Los versículos 7 al 10, los enemigos acusan delante del rey. También en la época del rey Artajerjes habían acusado escribiendo una carta al rey. Los enemigos formaron una gran fuerza para denunciar ante el rey de Persia. En el versículo 10, los enemigos en nombre de muchas personas realizan la denuncia. La gente del mundo considera que es una gran fuerza la movilización de muchas personas. Pero los creyentes consideramos solamente a Dios como la fuerza. La psicología de la masa no es digno de confianza.
la confianza humana cambia de mañana a la noche. En el versículo 7 el rey Artajerjes es Cambises, hijo del rey Ciro. Estuvo en el trono de Persia desde el año 529 a.C. hasta el año 522 a.C. Luego se rebeló Smerdis. Bardilla es el nombre real. Smerdis gobernó por 7 meses como rey de Persia, pero el pariente de Artajerjes, el general Darío, mata a Smerdis. Por eso Darío comenzó a reinar desde el año 522 a.C. Reinó como rey de Persia hasta el año 485 a.C. Luego asumen al trono Asuero, hijo del rey Darío. Reinó desde el año 485 a.C. hasta el año 465 a.C. Los versículos 7 al 18 están escritos en idioma arameo. Los versículos 1 al 6 están escritos en hebreo y desde el versículo 19 en adelante nuevamente en hebreo. La razón por la que los enemigos denunciaron ante el rey Artajerjes en idioma arameo es porque el arameo era el idioma usado en el imperio persa. En el versículo 11 al 16 es el contenido de la denuncia. En la denuncia que los enemigos elevaron al rey Artajerjes dice lo siguiente: Jerusalén es rebelde y malvada según la observación de los enemigos. En el versículo 13 señalan que si llegan a edificarse la ciudad no pagarán tributo, impuesto y rentas. Y eso causaría terrible perjuicio al rey. Tributo es el impuesto nacional. Se refiere al impuesto por persona, capitación. Rentas se refiere a los impuestos provinciales. Los enemigos estaban adulando al rey Artajerjes. En el versículo 14, los enemigos dicen que no pueden permitir el perjuicio del rey, ya que son mantenidos por el palacio. Ser mantenidos por el palacio significa que estaban viviendo de las riquezas provistas por el rey Artajerjes. Nadie puede vivir sin sal, que es la palabra original usada para mantenimiento. Del mismo modo, adulan al rey diciendo que no pueden vivir sin los beneficios otorgados por el rey. Los enemigos criticaron diciendo que Jerusalén es una ciudad malvada y siempre rebelde. Los enemigos dicen que los judíos han causado muchos perjuicios a los reyes del imperio persa. Dicen que la razón de la destrucción de la ciudad es por la rebeldía. En el versículo 15 dice que busquen en el libro de la memoria de tus padres. Los enemigos dicen que esto está atestiguado por la historia. En el versículo 16 dicen que si se reedificare la ciudad, la región de más allá del río no será tuya.
Por eso solicitan una orden para que se suspenda la reedificación del templo. De este modo, los enemigos critican negativamente para suspender la obra de la edificación del templo. Los enemigos intimidaron para que el rey se preocupara. Tus padres se refiere no solamente a los ancestros del rey Artajerjes, sino también a los reyes de Babilonia. Se refiere a las rebeliones del rey Joacim y Sedequías. En los versículos 17 al 22 habla de la prohibición del rey. De este modo, el rey Artajerjes, habiendo recibido la denuncia, ordenó a los siervos que revisen en los registros históricos si realmente la ciudad de Jerusalén ha sido rebelde y malvada. Los siervos del rey de Persia no han encontrado ningún registro que favorezca la reconstrucción del templo. Solamente encontraron registros negativos. En el versículo 19 dice: hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. En el versículo 20 hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Quizás estén hablando de las épocas del rey David y del rey Salomón. El motivo por el que los siervos del rey de Persia encontraron solamente registros negativos es porque los judíos no se habían apoyado en Dios para la edificación del templo. Es porque los pueblos de Judá confiaron en el rey de Persia. El rey Artajerjes creyó directamente las acusaciones contra Jerusalén de los enemigos que lo adulaban. Basándose en estos registros encontrados, el rey de Persia emite un decreto ordenando la interrupción de la reconstrucción del templo de Jerusalén. El versículo 21 dice que cesen la reconstrucción de la ciudad. Aquí la ciudad se refiere a los muros que protegen el templo. Incluye también al templo, porque la ciudad en sí de Jerusalén es reconstruida por Nehemías después de 90 años. En los versículos 23 y 24 se suspende la construcción del templo. Por orden del rey de Persia se suspende la edificación del templo. La edificación del templo se suspendió hasta el segundo año del rey Darío. La causa externa de la suspensión de la edificación del templo fueron los enemigos opositores y también la orden del rey Artajerjes. Sin embargo, la causa fundamental fue que los judíos no se apoyaron en Dios, sino en el rey de Persia. Si vemos Agíos 1, versos 2 al 4, los judíos estaban muy ocupados solamente en la edificación de sus propias casas. Pensaban que todavía no había llegado el tiempo para la reconstrucción del templo. Así llegaron hasta el segundo año del rey Darío. La construcción del templo se suspendió por 14 años.
Acá finalizamos la segunda clase de Esdras y Nehemías.